La muerte y el proceso psiquedélico. Todo intento filosófico y antropológico por encontrarle sentido a la vida y al hombre recae en una reflexión sobre la muerte. Camus. La psicología transpersonal es una corriente que expande la investigación psicológica al incluir dimensiones más allá de la experiencia y comportamiento humanos. Se basa sobre los procesos, valores y estados transpersonales, la conciencia unitiva, las metanecesidades, las experiencias cumbres y místicas, el ser, la trascendencia del sí mismo, la meditación y los caminos espirituales. Walsh y Vaughan. Es por esto que en este video se tocan temas como la concepción de la muerte y renacimiento en diferentes culturas, la terapia psiquedélica, así como un testimonio de esta. De acuerdo a la muerte y su concepción en el hombre prehistórico, gran parte de los pueblos que existían hace muchos miles de años, en los inicios de la cultura humana, dejaron miles de objetos o artefactos relacionados con la muerte, y los sacrificios que realizaban, entre otros, pequeñas esculturas, tumbas elaboradas, pintadas en las rocas, etc. Por su parte, en las antiguas civilizaciones, en Mesopotamia, la inmortalidad era algo exclusivamente reservado para las divinidades. Para el hombre de a pie, la muerte era el paso a una vida peor, dominada por demonios y monstruos. Los griegos, con el ritual de la apertura de la boca, buscaban restituir la vida a la momia, abriéndole la boca para que pudiera hablar y respirar, restituyéndole así sus facultades vitales. Para los egipcios, la conservación del cuerpo es fundamental. Es un tránsito a una vida en comunión con los dioses. En cuanto a la Grecia antigua, un funerario era mucho más complejo que un enterramiento o una cremación del cuerpo. Se llevaban a cabo unos ritos que tenían la propiedad de ayudar al alma muerta en su tránsito del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. En cuanto a los romanos, creían en la inmortalidad y la transmigración de las almas, que no del cuerpo, se convierten en la nueva esperanza post-mortem. En cuanto a los persas y los hindúes, creen en Ahura Mazda, que es el único Dios supremo. Es el creador de los dos espíritus, uno del bien y otro del mal. En este esquema al ser humano le queda el deber de optar libremente por uno de los dos espíritus, y de ello dependerá el futuro de sí mismo tras la muerte. En cuanto a la concepción de la muerte en las grandes culturas de América precolombina y la cultura maya, cabe destacar dos secuencias en las que se relatan dos viajes dramáticos al inframundo de Xibalba, y que culminan con la muerte. Los aztecas creían que el mundo subterráneo es el reino del insaciable Mictlantecutli y de su mujer Mictecacihuatl. Allí van los que mueren de enfermedades ordinarias. Se trata de un lugar horrible al que se llega tras un largo y peligroso viaje. Había que pasar entre dos sierras y cruzar 8 páramos, llenos de dificultades de todo tipo. Una culebra, la lagartija verde Xochitonal, un viento que arroja piedras, que dura 4 años y que los ancianos cuentan al oído del difunto antes de enterrarlo. En cuanto a los incas, creían en una vida después de la muerte semejante a la terrenal, y de ahí el interés por conservar el cadáver y propiciar al inca muerto sirvientes que le acompañase. Tanto en la cultura maya como azteca e inca, el ciclo cósmico lógico y en particular el solar adquiere una importancia fundamental para la comprensión religiosa e incluso política de la vida y la muerte. La vida post-mortem, paraíso e infierno, no está condicionada por la actitud moral del individuo, sino por su forma de morir, que generalmente favorece a las élites dominantes. Las referencias de los cronistas a un paraíso para los buenos y un infierno para los malos parecen ser interpretación cristianas. Morir supone pasar ineludiblemente por el infierno inframundo, al que se llega tras un arduo periplo que es recordado al difunto antes de ser enterrado. Solo el privilegio de algunos que han tenido una muerte considerada gloriosa les permite salir de él. Sobre la visión que la muerte ofrece el hinduismo, se pueden señalar las siguientes. Durante el periodo védico, la muerte es concebida como algo negativo, no deseable y que corta las esperanzas de una larga vida. Lo que se pide a los dioses fundamentalmente es larga vida, abundante ganado e hijos, es decir, formas de bienestar terrenal. La visión que tanto Rig Veda como el Atharva Veda ofrecen de una esperanza post-mortem es muy rudimentaria y vinculada a los ciclos naturales como el solar. Tal es el caso de Yama, hijo del dios Sol, primer inmortal que experimenta la muerte y que se convierte en el señor de los muertos, en un reino paradisiaco donde se disfrutan los placeres más puramente terrenales. Todavía no aparece la teoría de la reencarnación, aunque de forma rudimentaria creen en la supervivencia después de la muerte.
Con el cambio producido por el dominio de la casta sacerdotal, la de los brahmanes, la litura representativa de ellos, los brahmanas, da un vuelco en la concepción de la muerte y la inmortalidad. Esta será posible tanto para hombres como para dioses si se realizan a la perfección los rituales del sacrificio. La vida quedará marcada por estos ritos y su mala realización puede llevar a una segunda muerte o remuerte, que consistiría en el retorno encarnado a este mundo. Se tratará, por lo tanto, de los rudimentos de la futura doctrina de la reencarnación. El budismo mantiene la creencia en la metempsicosis. Se habla de renacimiento, su concepción del alma es diferente, niega la existencia de almas permanentes, de un yo permanente esencial, ya que todo es transitorio. Cada individuo no es más que una corriente de dharmas evanescentes que surgen en interdependencia funcional, doctrina del surgimiento condicionado. Cada nuevo individuo no sería más que el fluir de esta corriente. La muerte significa el fin de cierto individuo. El momento de la muerte es, por tanto, fundamental, ya que dependiendo del estado de conciencia que se tenga en ese momento, la reencarnación será de una manera u otra. El budismo niega, o al menos prescinde de la existencia de Dios, por lo que el proceso de salvación, liberación o iluminación en el budismo se convierte en autosalvación. Dios no salva al hombre, sino que éste a través de la recta doctrina del Buda puede alcanzar por sí mismo la liberación, que consiste en la extinción de todo dolor, el nirvana. En cuanto a China, el pueblo de Yin, Shan, honra a los seres espirituales, les sirve y los pone al frente de las ceremonias. Sirven a los seres espirituales y los respetan, pero les guardan distancia. Ellos permanecen cercanos al hombre y fieles a él, que es el libro de los ritos. Hay culto a los antepasados. En cuanto al taoísmo, se preocupa por la inmortalidad del cuerpo y la forma de conseguirla. Su objetivo es la unión con el Tao, origen y fin de todo el proceso cósmico, pero totalmente impersonal. La muerte sería la disolución en la masa común de donde se procede y el elemento contrario y complementario de la vida, al estilo de los contrarios yin y yang. En cuanto al judaísmo, el hombre es una unidad que solo se disocia al morir. Tras la muerte solo le espera al difunto, a todo difunto e independientemente de su catadura moral o religiosa, un inframundo sombrío y sin vida consciente. La muerte se entiende como algo puramente natural. En cuanto al cristianismo, para el querigma primitivo, la muerte y resurrección de Jesús tienen un carácter salvífico, que responde a un plan de Dios ya previsto en las Sagradas Escrituras. En este querigma, junto a la categoría de resurrección, y no necesariamente contrapuesta, se encuentra también la de exaltación. Pablo en sus fórmulas querigmáticas, y que también adoptan Lucas y Juan, generalmente vinculada al señorío de Cristo. Si la primera categoría, resurrección, subraya que Jesús vive, la segunda exaltación subraya que Cristo reina. La primera sigue un esquema temporal, antes-después, y la segunda, o esquema posicional, arriba-abajo. Ejemplo claro de esto sería la ascensión, que niega un lapso de tiempo después de la muerte. En cuanto a la muerte en el Islam, siguiendo el modelo judeocristiano, la muerte es concebida como consecuencia del pecado adámico original, aunque no aparece directamente como castigo y lleva consigo acompañada la promesa de la resurrección. Esta se producirá el día del juicio. Dos tipos de escatología, una individual y temporal en la tumba, y otra colectiva y definitiva, la resurrección final y el juicio. El juicio es concebido con tintes apocalípticos, y tras una resurrección de todos los muertos, en dicho juicio se leen todas las obras realizadas en vida y apuntadas por los ángeles en un libro exprofeso. La práctica de la incineración queda prohibida dada la creencia de la resurrección corporal. Generalmente domina la sobriedad en el entierro y en el duelo, con el fin de no alterar el descanso del muerto. La palabra muerte, como hemos analizado, tiene connotaciones diferentes, de acuerdo al tiempo, espacio y cultura. Ha sido temida por la mayoría de las personas. Esto debe a su significado. Para algunos es el fin de la existencia, para otros es el comienzo de la vida eterna. Sin embargo, el cómo, si es doloroso o no, es lo más difícil de aceptar. Por ejemplo, el de los enfermos terminales con cáncer. Para ellos, además de la tanatología, hay una técnica psicoterapéutica de gran ayuda, la psiquedélica, que hablaremos a continuación.
La expresión psiquedélico se debe a Osmond, quien la acuñó en 1957 y fue pionero de la investigación de la LSD en Estados Unidos. Este término viene del griego psique y delos, lo que quiere decir que amplía la mente o hace que la mente se manifieste. Con esto se pretendía que la persona llegara a una experiencia cumbre psiquedélica, consistente en un estado extático en el que se pierden los límites entre el sujeto y el mundo objetivo, con los consiguientes sentimientos de unidad con otras personas, la naturaleza y el universo, visión de figuras arquetípicas, imagen de deidades, etc. Respecto de la experiencia cumbre psiquedélica, es relevante señalar que Grof la considera un mecanismo terapéutico que suele adoptar la forma de una secuencia de muerte-renacimiento con los subsiguientes sentimientos de unidad cósmica. De esta manera, Ott hace referencia a un dejar fuera de combate a la mente racional, al ego, para aventurarse más allá del pensamiento y la razón. Históricamente está relacionada con el desarrollo de un único programa de tratamiento con LSD en alcohólicos en los años 50. La LSD, o ditelamida de ácido lisérgico, es una sustancia semisintética. El ácido lisérgico es un producto natural del ergot y su grupo dietilamida se añade en el laboratorio. Es una conceptualización científica respecto del uso en contextos clínicos del LSD, MDMA y psilocibina. Se administra una sola dosis alta al paciente y consiste en tener pocas sesiones psicoterapéuticas, con la intención de producir un intenso estado de éxtasis, a partir del cual el terapeuta podría empezar a reestructurar la personalidad del paciente. Anderson. Características básicas de las experiencias cumbres psicodélicas espontáneas en sus 9 categorías místicas. La primera de ellas es que tienen un sentimiento de unidad. Hay una trascendencia del tiempo y el espacio. Hay un afecto positivo fuerte. Hay una sensación de realidad y objetividad de la experiencia. Hay un sentimiento de sacralidad, de inefabilidad, que es aquello que es imposible expresar en palabras. Hay una sensación paradójica, hay fugacidad y hay cambios positivos en las actitudes y los comportamientos. En términos específicos, se revisa su historia de vida, se comprenden sus síntomas y se les ayuda a centrarse en aquellos factores de la personalidad a los pacientes que podrían representar serios obstáculos para alcanzar esta experiencia. Al respecto se les pueden dar indicaciones directas de consejo y orientación sobre cómo podrían funcionar más efectivamente para el logro de esta experiencia. Grof. Para ello, se anima a los pacientes a permanecer en posición reclinada, utilizar antifaces y escuchar música estereofónica con los auriculares durante el periodo de máximo efecto de la droga. Generalmente se desaconseja el contacto verbal y se prefiere utilizar varias formas de comunicación no verbal, siempre y cuando sea necesario facilitar el apoyo. Esto en cuanto a lo que dice Grof. Por último, el bienestar espiritual y existencial de esta terapia se reconocen como determinantes importantes en la calidad de vida de personas que requieren cuidados paliativos o se encuentran, como se dijo al inicio, en fases terminales de cáncer. En cuanto a un caso de terapia psiquedélica, se cita a continuación el caso de Annie. Pongo el link en la descripción para que se consulte. Bien, a manera de conclusión, podemos decir que el cuerpo físico es el que deja este mundo material. La conciencia trasciende, se unifica con el mundo, con los seres, con el cosmos. Es la energía espiritual que reencarna, que vive por siempre. La conciencia es espiritual, establece un orden interno de nuestra conciencia y ésta se traducirá en términos de claridad, bienestar, libertad y amor universal. Por otra parte, como lo menciona Claudio Naranjo, a medida que el hombre se hace consciente de su propia muerte, empieza a vivir. La muerte vista desde esta perspectiva transpersonal es permanente, está desde el nacimiento, que es el trauma del nacimiento como lo menciona Otto Rank. En las matrices perinatales de Grof, es buscar, enterrar, matar, destruir los egos, los condicionamientos, la personalidad neurótica, las cosas tal y como las conocemos. Es revivir la conciencia en la muerte permanente, es morir para vivir.